porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y vamos a declarar en esta hora de la noche que nuestro Dios es grande y fuerte, que tú eres, Señor, un Dios invencible, Señor. Eres un Dios, Señor Jesús, de lo imposible, Señor, porque tú, Señor Jesús, libertas al cautivo. Y mientras, Señor, te estamos cantando, Señor, te pedimos, Señor, que tú desates esas cadenas, que esas cadenas, Señor, de opresión, de enfermedad, sean hoy rotas por el poderoso nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Puede preparar sus palmas para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque los que miraron a ti, Señor Jesús, no fueron avergonzados, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti, sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Tú eres grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Tú eres grande, Señor, y a ti, Señor Jesús, elevamos nuestra adoración al grande y fuerte Señor Jesús. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Somos tus hijos, Señor. Somos la niña de tus ojos, Padre bendito. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad,
Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Oh. Hay libertad, Señor, en tu casa. Y Señor Jesús, nuestro hogar hoy se convierte, Señor, en casa de oración y puerta del cielo. Te bendecimos, Señor. Hay libertad en la casa. Hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al cantar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libre soy, que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. Somos libres en ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Dios les bendiga esta noche, amados hermanos. Queremos darle en todo la honra y la gloria al Señor. También queremos manifestarles, hermanos, les amamos y les extrañamos en la congregación. Yo quisiera que pudiésemos abrir la palabra del Señor en esta hora. Vamos a estudiar un tema muy importante en esta noche. Quisiera suplicarle que abra su Biblia en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, y también vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Yo quiero llevarlo a Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice Gálatas capítulo 1, 15 y 16 los versículos, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vamos a orar. Yo quiero que vamos a estudiar este tema, el Cristo revelado. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que nos has concedido. Gracias, Señor, por la vida y la existencia.
Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, necesitados de tu auxilio divino. Somos un pueblo que espera, confía, depende de ti, Señor. No podemos, Señor, sino esperar y confiar en ti, porque tu palabra dice: aquel que inició la buena obra, poderoso es para perfeccionarla. Habla nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Señor, te lo suplico. Y que mientras tu palabra es predicada, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con toda la libertad, pues es el Maestro por excelencia hoy para enseñarnos, para guiarnos, para dirigirnos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, le decía que vamos a estudiar este tema, el Cristo revelado. Algo muy importante, mi amado hermano, es que nosotros podamos ver cuál es el propósito de la palabra cuando llega a nuestra vida. Yo diría, ¿cuál es el propósito ahora de ver la razón por la cual Cristo vino a revelarse? Pero previo a esto yo quisiera llevarlo a que veamos que en el Antiguo Testamento el Padre se manifestó de una manera grande y poderosa. Usted va a encontrar conmigo una palabra muy importante en donde el mismo Padre habla y dice en Hebreos, si usted quiere acompañarme, carta a los Hebreos. Hay un versículo muy importante ahí en el capítulo 1, Hebreos 1. Y dice ahí en el versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, Dios el Padre se ha manifestado de una manera grande y poderosa. Y si algo es importante que comprendamos, amados hermanos, es que desde el momento en el que Dios creó al hombre, el propósito, el plan de Dios era que el hombre tuviera una relación con Él, comunión con Él. Por eso es que entendemos claramente a través de la palabra que Dios estableció para nosotros un cuerpo con el cual nos manifestamos en todo lo que nos rodea. Tenemos también un alma en la que está el asiento de los sentimientos, las emociones, nuestro corazón, todo está ahí en el alma. Pero tenemos un espíritu que Dios ha dejado para que a través o con ese espíritu podamos comunicarnos con Dios. Entonces, el propósito de Dios ha sido que el hombre tenga comunión con Él. Y cuando el hombre pecó, el hombre falló y entonces perdió la comunión. Usted sabe que el hombre perdió la comunión con Dios y fue echado del huerto. Entonces el hombre empezó a tratar de ver de qué manera, pero el que tuvo la iniciativa de que el hombre realmente tuviera comunión con Dios es el mismo Dios de la gloria. Y entonces usted va a encontrar en la palabra la manera preciosa en la que Dios se ha manifestado. Como Dios en Génesis capítulo 12 nos deja ver, se le manifestó a un hombre llamado Abraham. Oiga, a un hombre llamado Abraham. Génesis 12, versículo 1 en adelante dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Oiga, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Usted puede ver a un Dios promoviendo que el ser humano tenga comunión con Él. Usted está viendo un Padre de la gloria que está manifestándose y revelándosele al hombre. Pero no solamente en Él. Usted sabe, hay en el Antiguo Testamento hay muchos testimonios, por decirlo de esta manera, de gente a la que Dios se le reveló. Gente a la que Dios se le manifestó por un llamado, porque tenía un plan y un propósito. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, estaba manifestándose a la vida del ser humano.
Veamos algo más. En Éxodo capítulo 3, yo rápidamente lo quiero llevar a estos versículos. Éxodo capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mire qué tremendo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios está llamando y está manifestándosele a la vida de Moisés también. ¿Cómo es que Dios promueve que el hombre pueda tener una comunión con él? El hombre en el pecado, cuando Adán pecó, perdió, fue cortada la comunión con Dios. No más había oportunidad de comunión con Dios en esa forma. Hasta que Dios, usted lo sabe, Dios empieza a obrar y a manifestarse para que el hombre pueda de nuevo restaurar esa comunión con Él. Entonces eso no es una idea humana. Eso no es una idea como aquellos hombres en la torre de Babel que creyeron que haciendo una torre ellos por su cuenta irían hasta la misma presencia de Dios, pero Dios tuvo que confundir las lenguas porque no era lo que Dios había establecido. Hay alguien más que nos deja un ejemplo muy tremendo y que nos deja a nosotros ver cómo es que Dios se manifiesta de una manera grande y poderosa. Génesis capítulo 5. Oiga lo que dice Génesis capítulo 5. Ahí hay algo muy precioso con relación a otro hombre que vivió experiencias tremendas y que yo quiero llevarlo a que entendamos algo a través de esto. Génesis capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y oiga, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y oiga, esto es clave. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. ¿Qué vemos a través de esta palabra? Vemos a través de esta escritura que un hombre, o al igual que los otros, habían vivido una vida, digámoslo así, normal, una vida en el diario vivir hasta el momento en el que Dios se le manifiesta a cada uno de ellos y hay un llamado, hay una manifestación de Dios que promueve al ser humano el empezar a buscar de Dios. Y un ejemplo bien claro es la vida de Enoc. Un hombre que dice ahí, 65 años vivió como cualquiera, digámoslo así. Vivió trabajando, haciendo todo lo normal del diario vivir, pero llega el momento en el que cuando Dios se le manifiesta, porque nace, oiga, Matusalén, entonces dice la Biblia que después de ello caminó con Dios 300 años. Ese es el resultado de un Dios que se revela a la vida del ser humano. Ese es el resultado de un Dios Padre que se está manifestando a aquellos con los que Él tiene un plan y un propósito. Entonces vemos ahí cómo es que Dios se manifiesta y camina en 300 años con Dios. Y después de ello, como que dijéramos, Dios lo galardona. Y le dice Enoc, como que Dios, oyéramos que Dios le dijera, Enoc, me has agradado, me has satisfecho. Entonces Dios se lo lleva. Dios lo quita de la tierra. No dice la Biblia que haya muerto. No, Dios lo quitó. Pues esa es una figura, si podemos decirlo así, del arrebatamiento. En el que aquel que agrada a Dios, aquel que camina con Dios, Dios lo va a quitar. ¿Pero por qué? Porque es una vida, óigame bien, es una vida a la que Dios se le revela. Y cuando Dios se revela a alguien, nunca va a ser igual. Pero usted encuentra 65 años normales de una vida de Enoc, 300 años caminar con Dios. Ahora, hay otros hombres más. Veamos en la vida de un hombre llamado Samuel. Primer libro
de Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 3. Capítulo 3 del primer libro de Samuel, versículo 3. Usted encuentra ahí, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, cuando el sacerdote Elí estaba ahí acostado, y dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Otro hombre en el que usted encuentra que después de que Dios se le manifiesta, después de que el Padre se le manifiesta, tiene un llamado y su vida es completamente diferente. Todo aquel al que Dios se le ha manifestado, todo aquel al que Dios de una u otra manera ha tenido una relación directa con él, la vida del ser humano cambia. La Biblia habla que cuando Dios llamó a Saúl como rey, dice la Biblia que una de las cosas que Dios estableció era, y le dice el profeta: cuando vengas de por tal lugar, dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, oiga qué tremendo, y serás mudado en otro hombre, serás cambiado en otro hombre. Es que la presencia de Dios, la manifestación de Dios, la revelación de Dios al ser humano no le puede permitir jamás que el hombre siga igual. Qué tremendo. Esa es una gran bendición que tiene el ser humano, o que tenemos hoy los seres humanos. Ahora, yo quiero llevarlo a un segundo punto. ¿Cristo viene a manifestarse o viene a revelarse? ¿Qué dice Lucas capítulo 2? Evangelio de San Lucas capítulo 2. Oiga bien lo que dice ahí, San Lucas capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 8. San Lucas 2, versículo 8. Dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, porque el ángel les dijo: no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos ahí, mi amado hermano, cómo es que ahora es el Señor Jesucristo el que viene a manifestarse y a revelarse al hombre. Pero viene en una forma muy sencilla ahora. Para iniciarlo, déjeme decirlo de esta manera, para iniciar Él viene a manifestarse naciendo de una mujer virgen, de una mujer sencilla, de una mujer que ni siquiera en el momento del alumbramiento fue a un sanatorio privado, no fue ni a un hospital nacional público, sino que nace en un pesebre, en un lugar, diríamos, tanto nauseabundo, no muy agradable, pero el plan de Dios, la manifestación del Señor era importante para la vida de aquellos hombres. Entonces usted y yo podemos ver cómo es que el Señor se manifiesta ahí a aquellos hombres, aquellos gente que cuidaba los rebaños, pero no solamente eso. Usted puede encontrar en San Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, habla de que los pastores y gente que venía del oriente, les fue revelado, les fue mostrado que había venido la estrella, mostrando que el rey de Israel, el Salvador del mundo, había nacido. Y entonces, ahí una parte dice que eran hombres magos, pero más que magos, eran hombres sabios. Eran hombres que estudiaban astronomía, no astrología, astronomía. Gente que estudiaba los movimientos de los astros, porque la astronomía tiene que ver con el movimiento de los astros. La astrología ya tiene que ver con adivinación y con tantas cosas fuera de lo normal que la palabra de Dios no avala. Entonces, usted y yo podemos ver ahí cómo es que a aquellos hombres les fue mostrado que había nacido, y ellos dicen: vimos su estrella.
Y no eran magos porque tampoco eran adivinos. Fíjese qué tremendo. Entonces es importante que veamos esto. Ahora, en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo no había venido, o sea, previo a esto, no había sido revelado el Señor como el Salvador todavía. Pero usted va a encontrar, y encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que leímos en el principio, usted va a encontrar que dice ahí que sus salidas son desde el principio de la eternidad. Está diciendo, sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que el Señor ha visitado todas sus creaciones. Sin duda no vino por primera vez a la tierra. Usted encuentra en el libro de Josué también, cuando Josué está en una batalla y se encuentra con un hombre que tenía una espada y le dice, ¿eres tú de los nuestros o de quiénes eres? Y le dice, tú, que si era de los enemigos o no, ¿tú eres enemigo o qué? Y le dice, yo soy el príncipe. Óyeme. Entonces vino a manifestarse de una u otra manera en una cristofanía. Viene a manifestarse. Entonces quiere decir que el Señor ha venido siempre. Pero fue hasta en el momento cuando leímos ahí que los pastores y los hombres sabios que vinieron del oriente, que ellos ya pudieron identificar que el Mesías había venido a nacer allá en Belén de Judea. Mire qué tremendo. Empieza entonces, para poderlo ver desde este punto de vista, empieza entonces a manifestarse la revelación de Jesucristo, la manifestación del Salvador que venía para salvar a la humanidad, para que se cumpliera lo que él dijo más tarde: todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ahora, veamos algo más. Muchos le conocieron desde niño. Usted sabe, mucha gente, usted lee en la palabra y se va a dar cuenta que lo conocían como el hijo de José, como el hijo de María, el hijo del carpintero. Posiblemente ayudaba a su padre terreno a hacer el trabajo en la carpintería, pero aún en medio de ello, la gente lo conoció desde pequeño, pero no lo conocieron porque no les fue revelado para ellos que lo conocieran como el Salvador de su vida. Aunque Él vino y se manifestó, pero lamentablemente no todos lo conocieron como hubiese Él querido que lo conocieran. Mire qué tremendo. Entonces hay mucha gente que vemos en la palabra que en esos días lo conocieron. Ahora, no lo conocieron ni como el Salvador ni como el Cristo, no lo conocieron como el ungido del Padre, como el ungido del Señor, no lo conocieron de esa manera. Ahora, veamos qué dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 nos lleva a algo muy importante ahí en la palabra. Romanos capítulo 9, vamos a encontrar algo tremendo. Y es que Dios quiere y hace cosas maravillosas. Romanos capítulo 9, versículo 15, yo le voy a leer desde el verso 13. Dice, verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿De qué está hablando? Está hablando de un par de gemelos. Está hablando de Jacob y de Esaú. La Biblia muestra que por Abraham, Isaac y Jacob vendría la descendencia. Los planes y los propósitos de Dios estaban cumpliéndose en ellos por promesa. Entonces, ¿cómo es posible que pudiéramos decir, cómo es que Dios mismo establece a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace como a Él le place. Y vea lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios se manifiesta y se revela a quien Él le place. En el antiguo tiempo el Padre se manifestó y habló. Tan es así que usted lo vio conmigo, Abraham, Enoc, Samuel y otros más de los que la palabra de Dios relata. Pero aquí estamos viendo ahora la revelación o la manifestación de Jesucristo. Entonces no es del que quiere ni del que corre.
No es porque alguien venga corriendo y diga, mira, es que me urge. No, ese es un plan de Dios. Dios es soberano y Él obra, Él toca los corazones. De hecho, la palabra de Dios llega. La palabra de Dios está dada para todo aquel que quiera. Pero se deja ver que no todos van a abrir su corazón, no todos van a creer. Fíjese qué tremendo. Y Dios es soberano y dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, aunque venían de un mismo padre del cual Dios tenía un plan y un propósito. De un mismo padre en el cual Él iba a cumplir una promesa, mas sin embargo a uno ama y al otro aborrece. Cualquiera hubiera dicho, por tradición, por ley, tendría que haber recibido la bendición paternal Esaú, porque fue el que nació primero. Pero a Dios le place hacer que Jacob reciba la bendición del Padre. Y entonces la palabra de Dios relata, Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice Dios de Esaú, sino de Abraham, Isaac y Jacob. Mire qué tremendo. Dios es soberano. Usted y yo no podemos pelear contra la voluntad y la soberanía de Dios. Dios hace como a Él le place. Vayamos a ver algo más rápidamente. Y vamos a ver, entonces, Juan el Bautista, en su momento cuando él está en el Jordán bautizando, por un momento llega el Señor Jesucristo y Juan tiene la revelación. Llega a él la manifestación y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, Juan tuvo un luzazo, si puedo decirlo de esta manera, de la revelación de quién era el que estaba llegando ahí y a quién él había de bautizar. Aunque humanamente, carnalmente, eran primos. Pero lo presenta no como su primo, sino como el Salvador. Pero usted encuentra más adelante que Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que habría de venir? ¿Eres tú el Mesías prometido o hemos de esperar a otro? ¿Qué está sucediendo con Juan? Juan está razonando la revelación que le había llegado. Juan está razonando la manifestación del Señor, cosa que nosotros no debemos de hacer. Nosotros debemos de recibir la palabra, la manifestación de Dios. Recibamos la revelación del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar, amado hermano, a que cada día experimentemos algo mejor. Como resultado de ello, yo creo de esa manera, Juan perdió la cabeza. Sencillamente. No era tanto por lo que él contradecía al rey, ni a los que estaban en adulterio. Sencillamente Juan está razonando, está pensando ya humanamente si era o no era, y él había visto, porque dice la Biblia que cuando él bautizó al Señor Jesucristo, dice la Biblia, el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma sobre él, y vio que el Espíritu Santo descendió y oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Ahí tenía la revelación ya Juan. ¿Por qué dudar? Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, no dudemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios o la forma como Dios se ha revelado a nuestra vida. Vayamos a ver rápidamente y vamos a ver, mucha gente recibió de Cristo muchos favores, pero no lo vieron revelado como su Salvador, ni como alguien más que pudiera obrar en ellos. ¿Sabe hasta dónde llegaron? Gente que recibió los favores, nunca lo vieron como su Salvador. Al contrario, ¿sabe qué acontece con ellos? Como no tienen la luz verdadera, como ellos no recibieron esa revelación, sencillamente ellos, ¿sabe qué hacen? Piden, crucifícale. Ellos están pidiendo que sea crucificado. Qué tremendo, hermano. Ahora, yo ya casi voy a ir concluyendo, pero quiero llevarlo a algo final. Y es entonces que los dos ladrones en la cruz del Calvario, uno le conoció como su Salvador y como Rey, el otro no. ¿No era el mismo Cristo que estaba ahí? Sí, claro que sí. Ahí estaba. Y si usted quiere ir un poco más allá, medite en esto. Dice la Biblia, San Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No lo vieron como tal, lo vieron como paisano, lo vieron como un maestro, pero nunca lo vieron como alguien al que Dios hubiera revelado como su hijo para ser salvador, como el ungido de Jehová. No lo vieron como aquel que se les estaba revelando para que ellos alcanzaran salvación y vida eterna. Qué tremendo, hermano.
vamos a ver entonces que también usted va a encontrar, y yo solamente le voy a dejar los textos, Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. En otro punto, discípulos secretos que hubieron. José de Arimatea, Mateo 27, 57 al 60. Nicodemo, San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Discípulos secretos que hubieron. ¿Por qué? Porque aunque no andaban detrás del Señor, porque aunque no anduvieron en el grupo cantando, palmeando y haciendo de todo, cantando alabanzas y coros, era gente que lo seguía y había creído en él, porque de una u otra manera les fue revelado que Jesús, el que estaba ahí, el hijo de José y de María, era el Salvador de sus vidas. Esos son discípulos secretos que también nos vamos a quedar admirados, porque puede ser que haya gente allá afuera que hoy, en este tiempo tan difícil, estén diciendo: yo creo que Dios va a hacer una obra grande, yo creo que Dios nos va a sacar, yo creo que Dios va a hacer algo precioso, yo creo que Cristo va a glorificarse en todo esto y Dios lo va a hacer para la gloria de su nombre. Pero hay gente como José de Arimatea y Nicodemo, que fueron discípulos secretos. José de Arimatea siempre andaba detrás, pero calladito, sin decir que era discípulo. Nicodemo le dice: Señor, yo sé que nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte del Padre, de parte de Dios. Mire qué tremendo. Y concluyo con esto. La pregunta es: ¿cómo vivimos nosotros con la revelación de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo vive usted y cómo vivo yo? ¿Cómo vivimos, amado hermano? Fíjese que lamentablemente el tiempo no nos alcanza. Hay mucho por hablar todavía, pero el tiempo es insuficiente. Pero ¿cómo vive usted y cómo vivo yo en base a la revelación de Cristo a su vida? ¿Una vida en santidad? ¿Una vida de amarlo, de querer servirlo, de querer seguirlo a Él cada día? ¿O sencillamente hoy que estamos encerrados, por decirlo de esta manera, hoy que estamos limitados a congregarnos, estamos pasando tan desapercibido el tiempo que no nos interesa oír nada de la congregación, no nos interesa nada del Señor, no nos interesa nada de alabanza y adoración, de nada? Si nosotros vivimos así, ¿qué revelación de Cristo tenemos en nuestra vida? ¿De qué manera Cristo se ha revelado a usted, hermano? ¿De qué manera? ¿De qué manera el Señor está obrando en su vida? Concluyo con lo que dice Proverbios 4:18. Quiero leer estos versículos. Proverbios 4:18. Oiga lo que dice la palabra del Señor ahí. Es interesante, por eso les decía, el tiempo es insuficiente aquí para poder meditar en esto. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La revelación de Cristo es progresiva. El Cristo revelado, oiga, se está cada día manifestando a nosotros. Es progresiva. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Se está manifestando cada día más el Señor a usted? ¿O sencillamente nos quedamos ahí? Usted sabe que los discípulos, por no seguir en la misma tonalidad, por decirlo de esta manera, de lo que el Señor les estaba hablando, cuando el Señor va en la embarcación con ellos, ellos dejan que el Señor se duerma. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, no hay comunión con Él. El Señor se duerme en la barca y cuando miran la tempestad, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos se despreocuparon de la revelación que tenían y de tener comunión con aquel que los había llamado. También concluyo, Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9. Esto es algo clave, mi amado hermano. Salmo 36, verso 9, dice ahí, oiga: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En la luz de Cristo vamos a ir conociendo más luz, porque la revelación es progresiva. ¿Qué tanto usted y yo estaremos conociendo al Señor cada día? ¿Usted está abandonado? ¿Está usted completamente despreocupado por estar en su casa? Porque solo el trabajo, y se nos olvida que podemos orar, que podemos leer la palabra, que podemos estar en comunión con el Señor. ¿Qué luz tendremos nosotros hoy y cuál será la revelación? En el tabernáculo de Moisés habían 3 luces. Los que estaban en el atrio, o llegaba al atrio, la luz solar. El que entraba al lugar santo, la luz del candelero. Pero el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo tenía la luz de la Shekinah, o de la misma presencia de Dios. No se conforme usted con una luz de alguien que le cuente, de que le prediquen. Métase más, metámonos más a la presencia de Dios. Anhelemos más
de este Cristo que se revela cada día más a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Señor bendito, aquí estamos, Señor, nos presentamos en espíritu, alma y cuerpo delante de tu presencia. Sé, Señor, que a cada una de nuestras vidas has hablado. No permita, Señor, que pasemos desapercibido la revelación de Cristo a nuestra vida. Que podamos seguir viviendo en base a esa luz, a esa revelación, porque es progresiva y anhelamos más, deseamos más, queremos conocerte más, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Padre, por favor. Tú eres grande y poderoso. Envía, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Envía tu luz cada día más abundantemente. Por Jesucristo te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.